Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, creó un sinfín de obras memorables, pero pocas tan curiosas como aquel episodio de El Chavo del Ocho que muchos han olvidado. Fue un capítulo especial, casi oculto en el recuerdo colectivo, donde el terror y la comedia se dieron la mano. Todo comenzó cuando el Chavo y la Chilindrina decidieron ver una película de miedo. La tarde caía en la vecindad, y en el interior de la casa, la Chilindrina y el Chavo estaban sentados frente al televisor. Ella, emocionada, había elegido una película de terror. Él, más asustado que curioso, pedía que cambiaran de canal para ver caricaturas. Pero la Chilindrina no cedía. Aseguraba que era una de las mejores películas de espanto y que no podían perdérsela. Mejor pon las caricaturas, insistía el Chavo, tapándose los ojos. No. Esta está buenísima, respondía ella, sin apartar la vista de la pantalla. De pronto, en la película, una puerta comenzaba a abrirse lentamente. Y, en un extraño juego entre ficción y realidad, la puerta de la casa también lo hacía. El Chavo, temblando, pensó lo peor y se cubrió los ojos con ambas manos. Pero no era un monstruo, ni un espíritu. Era doña Cleotilde, que justo llegaba. Entró la momia, exclamó la Chilindrina viendo la película. El Chavo abrió los ojos justo cuando doña Cleotilde entraba. El susto fue tal que le dio la garrotera. Doña Cleotilde, sin entender mucho, le recordó a la Chilindrina que estaba castigada y que no podía ver televisión. Le apagó el aparato mientras la chica, con su clásica astucia, alegaba que simplemente se le había olvidado. «Y tú también afuera», ordenó la bruja del 71, dirigiéndose a el Chavo y la Chilindrina. Ambos salieron, pero no sin antes ser reprendidos. Doña Cleotilde, creyendo que la culpa de todo era de la Chilindrina, terminó por descubrir que, en realidad, el Chavo se había asustado por verla a ella. La Chilindrina le dio agua a el Chavo, lo despertó de la garrotera, y juntos dejaron el departamento. Afuera se encontraron con Kiko, a quien le contaron lo ocurrido. Fue entonces cuando a la Chilindrina se le ocurrió una nueva idea: ver la película en casa de Kiko. «Mi mamá no está», protestó él. «Mejor», respondió el Chavo. «Queremos ver espantos que den miedo, no los que dan risa». Kiko no se mostró muy convencido, pero la Chilindrina logró persuadirlo. Aunque también estaba castigado, ella le aseguró que esos días se podían pagar después. El Chavo, aunque no estaba de acuerdo, terminó siguiéndolos. Ya en casa de Kiko, surgió una nueva discusión. La Chilindrina quería ver películas de terror. El Chavo, caricaturas. Kiko, tratando de mediar, propuso votar. Hubo un empate, así que decidió desempatar, eligiendo un programa de cocina, lo que solo encendió más las diferencias. «Mejora la suerte», sugirió la Chilindrina. Propuso que cada uno eligiera un número, pero astutamente ella eligió uno más alto, declarando que había ganado. Así se impuso su decisión: verían la película de terror. Los tres amigos se sumergieron en la historia de la pantalla. Estaban tan atentos que no se dieron cuenta de que doña Florinda se acercaba. «Kiko», gritó de pronto, «estás castigado». El susto fue general. Kiko, nervioso, respondió que pagaría sus días de castigo en muchos años. Doña Florinda, molesta, concluyó que esas ideas no eran suyas y la Chilindrina, sin pensarlo, culpó a el Chavo, quien no tuvo tiempo ni de defenderse antes de ser echado de la casa junto a ella. «Puedes hacer cualquier cosa, menos ver televisión», le ordenó doña Florinda a su hijo. Así que Kiko, resignado, se puso su casco de juguete y empezó a jugar a ser astronauta. Pero ni eso lo entretenía del todo. Intentó volver a la televisión, pero su madre lo mandó al cuarto. Afuera, el Chavo y la Chilindrina estaban molestos por no haber podido terminar de ver la película. Entonces, el Chavo notó que su banco había desaparecido. «Lo dejaste en casa de Kiko», le recordó la Chilindrina. Volvió por él, pero en su apuro terminó tirando al suelo a doña Florinda. 2 veces. Se equivocó de banco y volvió a entrar por el correcto, con dificultad para cruzar la puerta. Finalmente, logró salir. De regreso, la Chilindrina, frustrada, decidió contarle a el Chavo una historia de terror. «Ya me la contaste», mintió él, tratando de evitarla. «¡Mentira!»,
El monstruo tenía una cabeza gigante, insistió ella, dando cada vez más detalles. En ese momento, apareció Kiko con su casco. El chavo, viéndolo con el reflejo de la historia en su mente, pensó que era el monstruo de cabeza enorme. Y le volvió a dar la garrotera. La Chilindrina se asustó también, hasta que Kiko se quitó el casco y reveló que solo era él. La niña lo reprendió por asustar al chavo, creyendo que todo lo había planeado desde el principio. Y así terminó aquella tarde en la vecindad, donde el terror, la risa y los malentendidos hicieron de las suyas, como siempre. La noche había caído en la vecindad. El cielo oscuro se extendía sobre los techos mientras las luces titilaban en las ventanas. En una de las esquinas, la Chilindrina estaba sentada junto a El Chavo del Ocho, contándole historias de terror con su característico entusiasmo. Cada vez que la historia se volvía más espeluznante, el Chavo sufría la famosa garrotera, rígido de miedo, mientras la Chilindrina se reía a carcajadas y lo despertaba para seguir con el relato. Así pasaron un buen rato, entre sustos, risas y nuevos cuentos. De pronto, un grito los interrumpió. Era Kiko, que andaba buscando a su mamá por toda la vecindad. El escándalo fue tal que doña Florinda salió de su casa, preocupada, y decidió acompañarlo mientras esperaban que su madre regresara. Fue entonces cuando a la Chilindrina se le ocurrió una brillante idea: asustar a Kiko. Se lo propuso a El Chavo y de inmediato comenzaron a planear la broma. El Chavo estaba encantado, emocionado por la oportunidad de vengarse un poco de su eterno rival. Decidió usar una cortina para disfrazarse de fantasma. Pero su primer intento fue fallido. Justo cuando doña Florinda volvía a la vecindad, el Chavo la confundió con Kiko y, al verla, se escondió rápidamente en su barril para no meterse en problemas. Kiko salió entonces de la casa y encontró a su madre aún un poco alterada. Al escuchar lo que ella había vivido, no podía creer que creyera en fantasmas. Doña Florinda, al notar su propio miedo, trató de rectificar y asegurar que los fantasmas no existen. Sin embargo, al entrar a casa y encontrarse con doña Cleotilde, el susto la venció de nuevo y se desmayó. Mientras tanto, doña Cleotilde notó que el Chavo salía del barril envuelto en una sábana. Rápidamente comprendió que él era el responsable de los sustos. Aunque el Chavo intentó moverse como un fantasma, tropezaba por todos lados. Doña Cleotilde le quitó la sábana sin que él se diera cuenta. No tardó mucho en organizar su venganza. Cuando el Chavo entró en la casa de Kiko para asustarlo, ella ya se había disfrazado como un verdadero espectro. Al verla, el Chavo cayó víctima de otra garrotera, pero la broma no terminó ahí. Kiko también se asustó tanto que salió corriendo a la calle. Doña Cleotilde trató de detenerlo, corrió tras él para explicarle la verdad, pero no logró alcanzarlo. Regresó y dejó la sábana justo sobre el Chavo, quien seguía inmóvil. De vuelta en la vecindad, la Chilindrina apareció con una máscara terrorífica. Al verla, doña Cleotilde se desmayó del susto. Kiko, que había regresado, no entendía por qué todos parecían desmayarse uno tras otro. Pero al ver la máscara de la Chilindrina, comprendió perfectamente. Justo antes de caer al suelo del susto, doña Florinda despertó por fin, pero al ver a el Chavo aún envuelto en la sábana, volvió a desmayarse. La Chilindrina aprovechó para asustar a el Chavo, pero él seguía en garrotera. Lo despertó y volvió a intentar asustarlo, pero esta vez no funcionó. El Chavo, más astuto, dedujo que era ella y le pidió que se quitara la máscara. Al verla sin ella, pensó que aún la tenía puesta. La Chilindrina, molesta, le advirtió que si seguía con las bromas, ella sí lo iba a asustar de verdad. Y aunque el Chavo aseguraba que ya no se asustaba tan fácilmente, cuando doña Florinda, aún adormilada, se levantó y lo tocó, casi se le sale el alma del cuerpo. Por suerte, se dio cuenta a tiempo de que era ella y no un fantasma. Al verla junto a la Chilindrina, doña Florinda suspiró y, una vez más, volvió a soñar con los angelitos. A la mañana siguiente, los niños de la vecindad se reunieron para recordar los eventos de la noche anterior. Todos se reían mientras Kiko les contaba cómo su mamá les había quitado las máscaras, impidiéndoles seguir con las bromas. Pero el Chavo tenía unas bajo la manga. Les mostró una foto que, según él, era más espantosa que cualquier máscara. Era una imagen de doña Florinda. A Kiko no le hizo gracia, pero el Chavo no perdió el tiempo. La usó para asustar a la Chilindrina, y funcionó. Luego se la mostró a Kiko.
quien también cayó víctima del susto, y al final, como no podía ser de otra manera, el chavo, sin querer queriendo, también miró la foto. Y terminó soñando con los angelitos.